Nikola Tesla decía esto de, si queremos conocer los secretos del universo, pensemos en términos de energía, frecuencia y vibración, porque estos tres elementos subyacen a los fenómenos. No solo los fenómenos del universo físico, sino también en nuestra subjetividad, en nuestra psique. Todo está construido a partir de la energía, no entendida en términos científicos, porque es una abstracción entre dos sistemas, la constante, ¿sí? Eso sería la energía. La energía entendida en términos filosóficos, como un fluido vital, ¿sí? Eso es de lo que están hechas las cosas, de ese fluido vital. Ese fluido vital va a vibrar, va a tener una oscilación, este medio elástico, las vibraciones van a estar en esa energía y van a vibrar, ¿sí? El medio elástico se va a mover y ese movimiento a su vez va a tener una frecuencia, o sea, cuántas veces por segundo se está moviendo. Y esos tres términos son de lo que está hecho todo, como decíamos recién. Por lo tanto, ahí reside un montón de información, porque al fin y al cabo un patógeno es una frecuencia vibratoria, la salud es una frecuencia, las ideas son una frecuencia, la conciencia tiene determinados estados que se pueden medir frecuencialmente, ¿no? Estado delta, alfa, beta, gamma. Así que subyace a todos los fenómenos, tanto internos como externos, estos tres elementos, ¿no? Energía, frecuencia y vibración. Lo que pienso es que para encontrar esas respuestas siempre hay que mirar qué hicieron los pueblos originarios en ese sentido, los pueblos originarios de todo el planeta. Las eras están manifestadas por el fondo de estrellas del Sol en los equinoccios, en lo que se llama precesión de los equinoccios. Eso define la era. El fondo del Sol en este momento está transitando de Piscis a Acuario, por eso se habla de una nueva era, porque está ese tránsito del Sol con el fondo de estrellas. Y lo que hicieron desde los egipcios hasta los tihuanacotas, los olmecas, los chinos, los hindúes, fue que su cultura era un reflejo del cielo. Así como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los egipcios adoraban al toro o basaban su cultura en el toro, los faraones se llamaron Mentuhotep y construían, adoraban al toro Apis, el Minotauro, el vehículo de Shiva, Nandi, es un toro. ¿Qué quiere decir esto? Imitaban las posiciones estelares, observaban el universo y construían su arquitectura, su organización social y su cultura basados en esos símbolos. O sea, imitaban lo que veían, lo que podríamos decir que es como una biomímesis, una cosmobiomímesis. ¿Qué quiere decir esto? Observar la naturaleza, ver las posiciones estelares, qué está sucediendo en el universo, qué sucede con las plantas, los animales, y extraer las constantes, los factores comunes, y a la hora de construir, diseñar y hacer en las actividades humanas, imitar eso. ¿Qué quiere decir? Orientar los templos hacia esos grupos estelares, poner las paredes de los templos de norte a sur, este a oeste, enfocar las estrellas y estudiar esos grupos estelares, fijarse cuáles son las cualidades astrológicas del toro y desarrollarlos en la cultura a través de esas virtudes. Entonces la imitación de lo que es lo cósmico en los fenómenos humanos genera una identidad de resonancia, y eso lo que hace es afinarte con el universo. Por eso vemos que en determinadas épocas se adoraron, por ejemplo en Egipto, primero adoraron al toro, después adoraron al carnero, después nació Jesús posteriormente y adoraron al pez. Eso porque son la era de Tauro, la era de Aries, la era de Piscis. Las eras van hacia atrás, van de Tauro a Aries, de Aries a Piscis, y de Piscis va a ir a Acuario, ¿sí? Porque se llama precesión ese movimiento. Entonces, entendiendo cómo es el cosmos y nosotros imitando ese universo en la Tierra, generamos una armonía entre el cosmos y las actividades humanas. Eso es lo que hace que vos vibres en armonía con las frecuencias, te afina, ¿sí? Y eso se perdió en algún punto, se dejó de hacer. La arquitectura actualmente no está alineando como alineaban, no sé, la pirámide de Acapana en Bolivia con la Cruz del Sur. Ese tipo de fenómenos arqueoastronómicos ya no se utilizan. No hay una coherencia entre las actividades humanas, las actividades celestiales, las actividades naturales. Eso se perdió
y eso hizo que la humanidad pierda su causa. Entonces yo creo que para responder esa pregunta tendríamos que empezar a alinearnos con el universo en las actividades sociopolíticas, arquitectónicas, etcétera, etcétera. Eso generaría esta armonía y elevaría nuestra conciencia a la era en la que estamos. A ver, dejemos en claro algo. Acuario es una terminología eurocentrada, desde el norte. Los pueblos del sur no observan esas constelaciones. Ni Acuario, ni la idea de Acuario. Los pueblos originarios están hablando de la unión del águila y el cóndor, en el ave quetzal, en la era del colibrí, que era la astronomía y la astrología propia del hemisferio sur. Acuario es del hemisferio norte. La era va a influenciar a todo el planeta, pero la terminología es del hemisferio norte. Esto sería lo que en la lengua quichua originaria es el Pachacuti. Los Pachacuti son los ciclos de tiempo. Los mayas le llaman cuenta larga, los gnósticos le llaman eones, los hindúes le llaman yugas. Esto es el ciclo de la precesión que hablamos antes, que dura 26.000 años. Y se fracciona en partes, porque en un ciclo de 26.000 años nuestra vida humana es un grado de ese ciclo. 70, 80 años es lo que tarda la precesión en moverse un grado. O sea, nosotros durante nuestra vida solo vemos en la era moverse un grado de 360 grados. Nada. Es un ciclo muy grande. Es un ciclo enorme de tiempo. Entonces se subdividen esos grandes periodos en Pachacutis. Pachacutis duran 1000 años en paquetes de 500 años. Dentro del ciclo de 26.000 o 25.920 o la medida más precisa. Entonces, bueno, hay ciertas profecías de distintos pueblos, no hay hegemonía, no hay un consenso, los distintos pueblos, esto es la alteridad, tenemos que convivir con muchos puntos de vista en simultáneo, ¿sí? No hay no está esta hegemonía, no está este consenso, no se ponen todos de acuerdo, porque justamente si hay lo que tiene indigenismo sudamericano es que cada región tiene una manera de ver las cosas. Las ceremonias son de una manera, los cultos son de una manera, y eso hace a lo pluricultural. Los matices en los que tenemos que aprender a convivir. Dentro de ese contexto, estos pachacutes que duran 1000 años, en algunos pueblos empiezan en 1492, cuando llegan los invasores europeos. Y termina el primer ciclo de 500 años en 1992. A partir de 1992, tiene 500 años de ascenso, de toma de conciencia del Pachacuti de luz, como le llaman algunos. Esto está también dentro de la profecía del águila, el cóndor, la unión en el ave quetzal y todo este tipo de profecías indigenistas americanas nativas. Sociopolíticamente hay que descentralizar en primer lugar, que es algo que nos van a enseñar los pueblos originarios, que se sientan en círculo, no tienen sistemas piramidales, digamos, en sus crasias, en su estructura, sino que son circulares, son confederativas. Cuando uno mira el Tahuantinsuyo, la organización del antiguo, la Confederación Inca, cuando mira los pueblos del noroeste argentino, eran confederativos y eran circulares, ¿sí? Rousseau en el contrato social va a hablar de esto. Si un representante político justamente está representando 1 millón de personas, deja de ser una democracia eso, porque va a manifestar la voluntad de esa gente, ese representante. La democracia sabemos que es otra cosa. La confederación es circular, se discute en grupo, ¿sí? Y se toman las decisiones teniendo en cuenta los matices descentralizados, no hay una hegemonía. Y eso lo que permite es la participación y el respeto por la alteridad, los distintos puntos de vista que tienen que convivir en simultáneo. Algo que la política quizás en Argentina debería aprender en la dicotomía peronista radical o la que fuera, derecha-izquierda, o lo que fuera, estas dicotomías binarias que no funcionan cuando en el camino hay un montón de matices y que al mismo tiempo deben convivir en simultáneo para hacer algo pluricultural. Así que hay mucho que aprender de estos pueblos. Yo no estoy romantizando el pasado, no estoy idealizando al indigenismo, sino tomar lo mejor del pasado para aplicarlo al presente de cara al futuro. Lo que se trata un poco de eso. Tomemos lo mejor de esta gente, tomemos los resultados que adquirieron, que vivieron por miles de años en paz, cuando llegaron los primeros cronistas,
y hablaron del Tawantinsuyu, hablaban de que no había pobreza, que no había vejez, que la vejez era tratada con amor. O sea, sí había vejez, pero en el sentido de que no había un abandono de los mayores. A los niños se los cuidaba muchísimo. Tuvo una serie de cosas que se observaban que tienen que ver con esto de los principios del Sumak Kausai o Sumak Kausai, que es el buen vivir, que son todos estos principios de colaboración, de cooperación, de trabajo en equipo, la minca, la minta, todos estos sistemas que tenían, ¿no? O sea, vamos a levantar tu cosecha, nos juntamos todos los vecinos y te levantamos la cosecha. Y después yo te debo horas de trabajo a vos. Así que cuando llega el momento de cosechar, de trabajar en mi finca, vos venís a ayudarme. Y cuando se casan o se junta una pareja y se va a vivir, se le levanta la casa entre toda la comunidad. Y después yo te ayudo a levantar tu casa. Eso es lo confederativo y circular y comunitario. Y creo que mucho de lo que podemos tomar de estas culturas nos van a llevar a aplicarlo, actualizarlo al presente para una transformación. Creo que todo lo que estamos hablando está interrelacionado. O sea, creo que son todos campos interdisciplinarios que estamos tocando y que tienen una conexión. Porque como dijimos en esta charla, el tema de las eras, para que funcione, para que nuestra conciencia esté en armonía y se expanda, tiene que estar en coherencia con los sucesos cósmicos. Y esto se desprende de la observación atenta de los fenómenos naturales, para extraer los principios. De esa observación se extrae de que la materia y la sustancia provienen de un campo. Ese campo que en algún momento fue desconectado, ¿sí? Einstein va a curvar el espacio y el tiempo en su geometría, va a decir que el éter no existe, al final de su vida va a reivindicar el éter, se referían al éter de Newton, el medio por el cual viajan las ondas electromagnéticas. Ese medio va a desaparecer porque va a haber una idea de Einstein de todo esto, que es la curvatura espacio-tiempo, la geometría del espacio. Cuando filosóficamente todos los pueblos, por consenso, plantean de que hay un origen de la sustancia en un campo, y que ese campo que por incapacidad lingüística, semántica, llamamos vacío, en realidad está lleno de conciencia, y que es ese campo el que va a generar la partícula, es ese campo, el medio elástico donde se va a dar la vibración, donde se va a dar la frecuencia. Y los pueblos andinos de habla quichua le llamaron muyu, o sea, huevo. Los gnósticos también le llamaron el huevo órfico, los órficos pitagóricos, de donde van a ser la criatura sagrada. Ese muyu, ese huevo, está visto como el útero del universo, que es el espacio sideral, que nosotros, por incapacidades quizás de percepción, lo vemos como espacio negro, donde están las estrellas. Que la ciencia, quizás dura, reduccionista, materialista, va a decir que entre una estrella y otra hay un espacio frío, vacío, que es lo que separa una estrella de la otra. Hoy en día se sabe que todo eso está lleno de plasma, de filamentos que interconectan y de una sustancia muy refinada. Einstein, trabajando con Dirac le va a decir que le van a llamar el mar de Dirac, el océano de Dirac, que es esa sustancia homogénea, indescriptible, que es muy difícil, no es captada por los sentidos, pero que es la matriz de donde provienen los átomos. Y esa matriz, llamativamente, aparece en las culturas ancestrales. En la India le llaman Prakriti o el Akasha, el éter, le llaman los griegos, las aguas de Nun, le llaman los egipcios, kemitianos, el Mushu, decíamos recién, y todo eso engendra la cosmogonía y la cosmovisión ancestral, porque de ese huevo van a ser el ser sagrado, Ilia Tixi Viracocha, el fundamento de la luz viviente. Van a ser Fanes, protógeno de los griegos, el amor, Eros, el Cristo cósmico, la diosa madre, el anima mundi, todos los matices de conocimiento que se refieren a esto, una sustancia primera, una sustancia original, homogénea, no atómica, sin partícula, un campo, que ese campo va a construir
al primer ser andrógino, no por sexo, sino por una idea filosófica de que no tiene sexo, y que este ser es puro amor. Por eso los gnósticos cristianos van a decir que es el Cristo cósmico, el Anima Mundi, ¿sí? Que es la carta 21 del tarot. Uniendo un poco sin querer marear con toda la información. Pero lo que hace la multiplicidad de estas ideas que se repiten es reforzar la idea justamente de algo, ¿no? Donde la autoridad no va a ser Francolini que está hablando. La autoridad es la ancestralidad por consenso de que se refieren todos con distinto idioma a lo mismo, ¿no? Y eso es lo que da la autoridad, de que esto debe ser considerado. Si todos los abuelos y abuelas ancestrales hace miles de años que hablan de esto, debe ser tomado como algo importante y debe ser tomado en serio, y no como supersticiones del pasado, ¿no? Creo que es bastante complejo saber dónde están los orígenes antropológicos de ciertas ideas, de las culturas, de dónde provienen. Son temas que están en discusión actualmente. Y sí, lo que se ve es que cada lugar, cada región tiene una expresión propia, ¿no? Que es como un vino con su terruño, donde cada vino, depende del territorio donde está, encuentra su propia expresión. Encuentra su propia expresión porque justamente geográficamente sucede eso. Por eso vemos como una diversidad de estilos, que en el fondo cuando uno ve, digamos, el conocimiento védico, cuando uno mira el taoísmo, cuando uno mira a los celtas o a los egipcios, a los olmecas o a los nativos americanos, de fondo hay una esencia común, hay una especie de cultura madre que es arquetípica, que lo único que hace es tomar un ropaje distinto a la hora de ser expresado por la región, porque no es lo mismo vivir en el Ecuador que vivir en el norte que vivir en el sur. Los grupos estelares que se observan son distintos, los fenómenos equinocciales y solsticiales se aprecian de otra manera, y todo eso toma una expresión propia. Pero de fondo subyace ese factor común, ¿no? Que Aldous Huxley lo va a manifestar en la filosofía perenne, tomando este tema de lo que es esto que se repite, este factor común, ¿no? Lo que Leibniz llamaba la filosofía perenne, ¿no? Y Huxley va a escribir este libro, donde va a mostrar cómo se repiten las ideas. Pero es esta idea del lenguaje, ¿no? Yo digo water, digo pani y digo agua. Siempre es agua. Podés decir Alá, podés decir Yahweh, o podés decir Huiracocha, o la expresión que quieras, pero están hablando de lo mismo. Porque tiene distintas maneras en cada territorio, en cada región de ser expresado. Hay algo muy interesante entre lo que es América de punta a punta como continente y lo que es Asia y África. Que en Asia, África y Europa se desarrolla la flor de la vida como simbología esencial, y en América se desarrolla la cruz escalonada de punta a punta. Y esto tiene que ver con ese plan de arquetípico. Cada región, cada geografía expresa distintos aspectos del uno, orgánico, al fin y al cabo. Hay una unidad finalmente que tiene esta relación, esta interacción, pero en el fondo vamos a ver que subyacen los mismos principios. Si uno tiene una cruz escalonada, una chacana andina, y reemplaza los cubos por esferas, hace una flor de la vida. Y si la flor de la vida le ponemos líneas rectilíneas, podemos trazar también una chacana. Que esto se va a transformar en el vector de equilibrio, el famoso vector de equilibrio de Buckminster Fuller y de Nassim Haramein, que es la estructura del vacío. El flujo del vacío va a estar representado por la energía femenina que no se detiene, que no tiene límites, que es curva, que es como un útero, que es como un vientre y se mueve. Y el vector de equilibrio es como esa energía vital se va a estructurar en la materia. Y esa estructura es el vector de equilibrio, es como aquello que es un flujo ilimitado se va a volver limitado en una forma y va a estructurar y va a construir algo material y ya no un flujo sutil de movimiento. Algo que se detiene construye una estructura. Y si uno mira, la flor de la vida y la chacana cumplen esas funciones. El flujo toroidal, representado por la flor de la vida, y el vector de equilibrio, representado por la chacana, que al fin y al cabo son complementarios, ¿no? Y creo que hay mucho de eso, de la complementariedad en la diversidad para generar lo homogéneo, ¿no? La integración
de todo eso. Con esas ideas que no tenemos que perder de vista, que son filosóficas y poéticas, porque no hay una dicotomía binaria macho-hembra, pero que a la hora de entenderlo, aquello que es circular y esférico podemos decir que es femenino de forma poética, no sexual, ¿sí? Justamente por la forma de lo que es el vientre materno, lo que es la vagina, lo que es el útero, y a nivel masculino la línea recta, porque el falo y el pene es recto y responde a eso. Entonces cuando vemos geometrías rectilíneas y de ángulos, le vamos a decir que son masculinas, y cuando vemos geometrías que son circulares o esféricas decimos son femeninas, y son complementarias en eso que contás vos. Para generar flujos, los flujos son toroidales, pero a la hora de detener ese flujo para construir algo concreto, ¿sí? Como un cristal, como los cristales son de naturaleza hexagonal, triangular, no son circulares. La célula sí es circular, porque todavía es fluídica. Entonces hay un paso desde lo sutil y de lo que está en continuo y perpetuo movimiento a aquello que se detiene y construye la forma determinada, de lo esférico a lo angular y rectilíneo. Y eso es el vector de equilibrio, y eso es el flujo toroidal, digamos, los campos de torsión, ¿no? Está bueno verlo así. Aclara bien qué es cada cosa, porque creo que la gente está mareada con qué es el público y la gente que está en esta información no se termina de captar bien qué implica el vector de equilibrio y qué implica el campo de torsión toroidal, ¿no? Uno es el flujo y el otro es la fijación de ese flujo para construir algo. La charla que di en Origen era sobre cimática, la ciencia de las vibraciones. Y lo que yo consideré importante de la cimática es que nos da una herramienta pedagógica y didáctica para poder acceder a los reinos metafísicos de la filosofía. ¿Por qué? Porque la cimática es el estudio de las influencias vibratorias en la materia, ¿sí? La materia es el soporte de energías radiantes, o sea, todo lo que tiene forma y es material está en un estado de vibración y manifiesta esa vibración y tiene una forma determinada. Pero las vibraciones radiantes que están moviendo la estructura en sí son invisibles, son medio abstractas para nosotros, porque nuestros sentidos no captan las vibraciones, no las podemos ver. No podemos ver un rayo gamma, no podemos ver un rayo X, solo vemos de la franja electromagnética, de lo que es el espectro electromagnético, un porcentaje muy, pero muy chiquito, que es el espectro visible de la luz. O sea, nosotros nos estamos viendo por la luz, apagan la luz, no nos vemos, yo no veo la materia, no veo la energía, yo veo la luz reflejada en los objetos, no los objetos en sí. Y esa angostura de visión no nos permite ver todo el otro espectro, ¿sí? Donde están las señales de radio, microondas, rayos gamma, rayos X, infrarrojos, ultravioletas, etcétera, etcétera. Esa incapacidad de ver que en realidad esos rayos son los que están detrás, son las energías radiantes que están construyendo la realidad. La cimática te permite ver cómo son esas vibraciones, aplicando en un experimento, en mi caso en agua, una frecuencia vibratoria invisible al agua. Cuando el agua se mueve como medio elástico, siendo una metáfora del éter, ¿no? Las aguas de Nun, los egipcios usando la metáfora, este vacío, este éter, este vacuum, este látiz, lo reemplazamos por la sustancia homogénea como agua, poéticamente y en una analogía, le aplicamos una frecuencia vibratoria, adopta formas. Entonces podemos ver cómo son esas frecuencias vibratorias a través de la cimática. Eso es maravilloso porque aquello que forma parte del reino metafísico, de lo invisible, de lo trascendental, lo hacemos visible. Y es súper interesante porque a nivel pedagógico y didáctico es maravilloso porque para los simples, para la gente común, ¿sí? Para los niños, sin subestimar a los niños, sino es mucho más pedagógico y didáctico. Mirá, se ven así. Y lo interesante es que cuando vemos qué hacen las frecuencias vibratorias en el líquido, generan toda la serie de progresiones de la geometría sagrada. Fue lo primero que empecé a notar con estos experimentos, que tienen que ver con las leyes de termodinámica, con la entropía y con el orden, con la armonía y con la desarmonía, que es el objeto de lo que venimos charlando. En distintos niveles lo estamos hablando, a nivel sociopolítico, a nivel la nueva era, a nivel conciencia, pero
Por eso es importante la semática a nivel pedagógico y didáctico, porque nos muestra esas ideas. Para vos establecer una geometría estable, como le llamo yo en mis experimentos, o sea, estabilizar una forma y que la forma se quede ahí, se pasan por periodos de caos. O sea, en determinadas frecuencias, si vos vas a 16 Hz, estoy dando un ejemplo, no son estos los números, pero para dar un ejemplo, yo vengo moviendo el generador de frecuencia de 13 Hz, 14 Hz, y lo único que veo son todas formas que desde nuestro punto de vista estético no guardan belleza, no tienen orden, no tienen simetría, no tienen organización. Y de golpe llegas a 24 Hz, 24.5, 24 Hz en la nota sol y aparece un hexágono. Y solo ahí lo moves a 25, 26, el hexágono se empieza a deshacer y entra en un periodo de caos. Esa es la esencia de la realidad. La realidad es la unión del desorden y el orden, del caos y la armonía, que conviven juntos. La realidad es así. Está creada de esa manera. Y hay puntos de estabilización. Hay puntos donde aparece un cristal, aparece un átomo, aparece una planta, aparece un ser humano. Después esa organización se va a romper, el humano va a morir, se va a desordenar, se va a romper ese orden y esa estabilización simétrica y va a entrar en una situación caótica, para luego encontrar en otra octava o en otro armónico una nueva organización en otra octava del armónico, para volver a organizarse y a formarse. Y eso a nivel filosófico es muy profundo. Leyes de entropía, lo que es la termodinámica, la entropía, el orden, la armonía y esta fijación que tenemos con lo destructivo, con lo explosivo. La entropía parece dominar a la ciencia hegemónica. Y el orden que la belleza y el orgón, ¿por qué estamos tan concentrados en la muerte y en la destrucción de las cosas como una mirada pesimista? Cuando en realidad creo que lo que es sorprendente es que haya armonía, belleza y organización. Eso es lo que demuestra que el universo es inteligente y está vivo, ¿no? Una serie de azares. No pueden construir algo tan bello, ¿sí? Si un mono agarra una máquina de escribir, no hace una obra de Shakespeare. Si un tornado entra en una chatarrería, no hace un Boeing 7. ¿Sí? Esa organización y esa belleza y ese orden son síntomas que están manifestando que hay una inteligencia viviente con sentido estético y de orden y de belleza. Entonces, si bien hay un caos, por supuesto que lo hay un orden también. Ese orden no es aleatorio. Lo aleatorio no puede generar belleza, orden y coherencia. Ahora vos fíjate en esto, ¿no? Fíjate porque es increíble, pero es tan simple entender. La hegemonía científica nos dice de que el universo no tiene sentido, es inconsciente, ¿sí? Y es materia, no tiene objetivos, no desea, no está vivo. Ahora, un universo sin sentido, inconsciente y desordenado crea el orden, la conciencia y el sentido. ¿No es lógico? ¿Se entiende? O sea, si ese universo en su esencia fuese inconsciente y desordenado, no podría generar las órbitas planetarias, la vida de un ser humano, de una planta, de un animal, de una galaxia, de una estrella, con todo el ordenamiento, la belleza y el sentido que vemos. Entonces necesariamente detrás lo que está creando toda esta realidad debe ser inteligente, lleno de sentido y debe estar vivo.